Hemos estado viendo al final del capítulo 9, estuvimos estudiando que el Señor Jesús ha estado hablando sobre las demandas que Él hace a aquellos que quieren ser sus discípulos. Y veíamos que es muy común ver personas que dicen: yo te voy a seguir, voy a hacer lo que tú quieras. Pero luego el Señor va mostrando las implicancias de seguirle, las dificultades de seguir al Señor Jesús. Al inicio del capítulo 10 estuvimos viendo que el Señor posteriormente a eso designó, llamó, encomendó a 70 o en algunas versiones a 72 hombres para poder llevar a cabo una misión, una labor importante. Ellos debían ir delante de Él, preparando el camino para lo que el Señor iba a ir luego a aquellas ciudades. Hoy vamos a ver el desarrollo de esa encomendación. ¿Qué es lo que el Señor va a advertirles, aclararles con respecto a cuál iba a ser su labor en aquella misión que les encomendaba? ¿Con qué se iban a encontrar en la misión? Como también les va a mostrar advertencias importantes con respecto a la misión que debían realizar. Así que, amados hermanos, en esta mañana vamos a ver Lucas capítulo 10 desde el versículo 3 al versículo 16 y vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver las aflicciones en la misión. El Señor Jesucristo les va a advertir, les va a anunciar que en esta misión que van a llevar van a encontrarse con aflicciones. Punto número 2, vamos a ver la provisión en la misión. Los discípulos deben estar confiados de que el Señor va a sostenerles, va a proveerles en el desarrollo de la misión. Número 3, vamos a ver la labor de la misión. El Señor Jesús no es que les dijo: vayan a las ciudades y ustedes vean qué van a hacer, sino que el Señor Jesús les deja en claro en qué consistía su misión. Y punto número 4, vamos a ver advertencias contra los impenitentes. Ya el Señor Jesús les va a advertir de que en la misión van a haber personas que no van a hacer caso al mensaje. Y hay una advertencia contra aquellos. Así que, hermanos, entramos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 10, y vamos a ver primeramente versículo 3. La palabra de Dios dice: Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entramos a nuestro primer punto. El Señor Jesús les advierte sobre aflicciones en la misión. Primeramente, cuando vemos este versículo, el versículo 3, empieza con un mandato. Id. El Señor Jesús les dice: id, yo los envío. Cuando nosotros vemos el fundamento de este llamado, el fundamento de la labor, tenemos que ver que el Señor Jesús ordena y pone como fundamento: porque yo les mando. Es algo similar a lo que a veces encontramos, ¿verdad?, en la familia, cuando el papá o la mamá le dice algo al hijo y el hijo intenta rebelarse ante aquella autoridad e intentar entrar en un diálogo y decir: pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y el papá termina diciéndole: porque yo soy tu padre, porque yo te digo. Bueno, el Señor Jesús aquí está mostrando su autoridad. El Señor les está diciendo: deben ir y hacer esto. ¿Y cuál es la razón por la que deben hacerlo? Porque yo los envío. Amados hermanos, no hay otra razón. No hay otro fundamento que sea más sólido que obedecer el llamado del Señor, porque Él lo manda. Cuando nosotros vemos igual en la gran comisión que el Señor Jesús le da a sus discípulos en Mateo 28, vemos que este fundamento se repite. Vamos sin perder el pasaje de Lucas, acompáñenme a Mateo capítulo 28. El Señor Jesús, antes de decirles que vayan, Jesús les dice desde el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Amados hermanos, la razón por la que el Señor envía, la razón por la que el Señor manda a sus discípulos es porque Él tiene toda potestad sobre el cielo y la tierra.
La razón por la que el Señor nos manda hacer algo es el simple hecho de que Él es el amo y Señor del universo y que Él es el Rey que gobierna en su iglesia. Así que, amados hermanos, si nos preguntamos ¿por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos ir y anunciar las buenas nuevas? No hay otra razón más fuerte que porque el Señor nos manda hacerlo. El Señor nos manda hacerlo. Por tanto, debemos hacerlo. Amados hermanos, esto se repite a lo largo de la Escritura. Cuando nosotros vemos el Señor dando un mandato al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vamos a ver a Dios diciéndole, porque yo soy vuestro Dios. El fundamento por el cual Dios ordena y el fundamento por el cual el pueblo debe obedecer es porque Dios es Dios. Quiero que me acompañen a Éxodo 20, que es donde encontramos los 10 mandamientos. ¿Sí? Y quiero que prestemos atención cuál es el fundamento por el cual Dios da estos mandamientos y cuál es el fundamento por el cual el pueblo debe obedecer estos mandamientos. Éxodo 20, versículo 1 al 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego desde el versículo 3 ya empieza a darles los mandamientos. ¿Cuál es la razón por la que Dios da estos mandamientos? ¿Cuál es la razón por la que el pueblo debe obedecer estos mandamientos? Es porque Él es su Dios. Es porque Dios es Dios. Así que vemos este mismo patrón, amados hermanos, a lo largo de toda la Escritura. Dios mandando algo y es de cumplimiento obligatorio porque Él es el que lo manda. Yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no necesita darnos otros argumentos, amados hermanos. Dios no necesita convencernos de otra manera para que nosotros obedezcamos el llamado. Simplemente basta decir: vayan porque yo los envío. No hay otro argumento. Dios manda porque Él es el Señor del universo. Y este es el fundamento de la misión, hermanos. Este es el fundamento por el cual estos 70 iban a ser enviados. Porque el Señor Jesucristo les enviaba. Eso debía ser suficiente. Pregunto, amados hermanos, ¿el hecho de que Dios nos mande hacer algo ¿es suficiente para nosotros obedecerlo? ¿O necesitamos otro argumento? ¿O necesitamos que se nos convenza de otra manera? No, porque eso es bueno para ti. A veces intentamos ver de esta manera, ¿verdad, hermano? ¿Por qué debemos obedecer al Señor? Porque el Señor te quiere cuidar. Entonces ya la obediencia es, porque yo quiero que me vaya bien, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros debemos obedecer al Señor por el simple hecho de que Dios lo demanda. No debe haber otro argumento más fuerte que ese. Así que volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Espero que no lo hayan perdido. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El Señor Jesús le dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amados hermanos, quiero que nos pongamos por un momento en el lugar de estos hombres que estaban siendo enviados a aquella misión. El Señor les dice: yo los voy a enviar, ustedes deben ir. Pero quiero que tengan en cuenta algo: los estoy enviando como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, esa expresión de por sí ya denota que va a haber peligro. Esa expresión ya denota de que van a haber una fuerte oposición en el desarrollo de esta misión. Los corderos se iban a ver en algún momento perseguidos por estos lobos que iban a buscar su destrucción. Algo interesante, amados hermanos, cuando vemos al Señor Jesús hablando a las multitudes, hablando a aquellos que querían seguirles, es que el Señor Jesús en ningún momento maquilla sus requerimientos.
El Señor Jesús en ningún momento va a intentar pintar un cuadro de color de rosa para que la gente quiera seguirle. El Señor Jesús no buscaba la popularidad de ser perseguido por las multitudes, intentando inflar con palabras bonitas. El Señor Jesús hablaba con la verdad. El Señor Jesús les advertía con aquellas cosas que se encontrarían durante el desarrollo de la misión. Así que ahora vemos que el Señor Jesús ilustra la misión que iban a estar con la persecución de lobos rodeando a corderos. Esta es la advertencia de los riesgos y aflicciones a las cuales se encontrarían. ¿A qué se refieren los lobos? Bueno, hay algunos comentaristas que sugieren que los lobos hacían referencia a la persecución realizada por los oficiales civiles de la ciudad. Esto es referido a que en algunos pasajes de la Escritura se los describe de esta manera. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, versículo 27, dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Así que algunos comentaristas sugieren que estos lobos a los cuales el Señor advierte a los discípulos que se encontrarían serían la persecución de aquellos oficiales civiles. Pero lo que sí coincide la mayoría de comentaristas es que estos lobos hacen referencia a todos aquellos que se oponen al Evangelio. Y amados hermanos, aquí tenemos que ser claros en esto. La palabra del Señor muestra que llevar a cabo la misión de predicar, de expandir el Evangelio del reino de Jesucristo, va a encontrar una fuerte oposición, no solamente civil, sino también del mundo en general. Vamos a encontrar una fuerte oposición. No va a ser fácil. Tan solo intenta tú hablar el Evangelio a alguien en la calle, en tu trabajo, y vas a ver cómo nos encontramos con fuerte oposición. Así que es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús está hablando sobre cuán real y cuán riesgoso es llevar la misión a la cual estaban siendo encomendados estos hombres. Hermanos, el Señor Jesús no maquilla las dificultades de la misión. Predicar el Evangelio, hablar y expandir el Evangelio del reino de Jesucristo a otras personas trae aflicciones, trae riesgos. Algo interesante también que encontramos en la palabra del Señor es que Pedro le escribe a unos creyentes que estaban siendo perseguidos y Pedro les dice: ¿y por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden que estén pasando aflicciones? Y eso es algo muy común que nos sucede, amados hermanos. Cuando nosotros empezamos a querer honrar al Señor y nos vamos encontrando con todo tipo de dificultades, aflicciones en nuestra vida, es como que, ¿y por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, está pasando porque el Señor dijo que iba a pasar. Es parte de lo que el Señor nos advierte. No nos sorprendamos. En Juan capítulo 15, en el contexto de lo que estamos hablando de las advertencias que el Señor Jesús les hacía con respecto a las oposiciones, la oposición con la que se encontrarían las personas que quieran llevar a cabo la misión, les dice en Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos,
va a haber una fuerte oposición para todo aquel que quiera vivir piadosamente, es lo que dice Pablo a Timoteo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir, va a padecer persecución. Y algo interesante relacionado a lo que dice el Señor Jesús en este pasaje que estamos leyendo es que si nosotros somos aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo, es porque es una evidencia de que no somos del mundo. Pero la pregunta es, si no somos aborrecidos y el mundo nos ama, es porque estamos pasando desapercibidos en la misión que debemos cumplir. Y eso, hermanos, debe ser un fuerte llamado de atención para nosotros. ¿Estamos pasando desapercibidos como creyentes? ¿O verdaderamente estamos mostrando nuestra real y verdadera naturaleza de nuestro llamado al expandir la misión de nuestro Señor Jesucristo? Así que, amados hermanos, el sufrimiento en llevar a cabo la misión es algo que el Señor Jesús estaba advirtiendo a estos hombres. Van a sufrir, van a ser perseguidos como corderos en medio de lobos. Pero, hermanos, algo importante que hay que aclarar cuando hablamos de los sufrimientos del creyente en este mundo es que es muy distinto sufrir en este mundo a causa del nombre de Jesucristo que sufrir en este mundo por hacer lo malo. Y eso es algo que va a advertir el apóstol Pedro en su primer carta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estaban habiendo creyentes que estaban sufriendo. Pero muchos de ellos estaban sufriendo porque estaban haciendo lo incorrecto delante del Señor. Entonces, Pedro les dice, si ustedes sufren, pero sufren como malhechores, entonces no están sufriendo por causa de Cristo. Están sufriendo porque están simplemente cegando lo que sembraron. Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro les advierte claramente sobre esa diferencia del sufrimiento. Jesús está diciendo, va a haber sufrimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo me aborreció a mí, el mundo les va a aborrecer a ustedes. Pero, querido hermano, quiero que preste atención. Primera Pedro capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice que en este mundo nos vamos a encontrar con sufrimiento, aflicciones, hace una aclaración importante la palabra del Señor. Si tú sufres y te encuentras en aflicciones por pecar, no digas que, estoy sufriendo en el nombre de Cristo. Es muy diferente. Pero si sufrimos por hacer lo bueno, si sufrimos por predicar y hablar a otros del Evangelio de Jesucristo, entonces ese es el sufrimiento por el cual el Señor dice que somos bienaventurados. Es muy diferente. Y continuemos en la carta de Pedro. Vamos al capítulo 4, versículo 12. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, amados hermanos, cuando el Señor Jesús les advierte a estos discípulos que se encontrarían con aflicciones y sufrimientos, no está hablando de cualquier tipo de sufrimiento. No está diciendo, si sufres, entonces cualquier tipo de sufrimiento, por más que sea un sufrimiento llevado por tu pecado,
¿Es un sufrimiento bienaventurado? No, el sufrimiento al cual se refiere la palabra de Dios es el sufrimiento a consecuencia de la obediencia al Señor. Si nosotros somos obedientes al Señor, si nosotros llevamos a cabo la obra del Evangelio, si nosotros vivimos piadosamente en este mundo, vamos a pasar aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo aborreció a Cristo y también nos aborrecerá a aquellos que queramos vivir honrando al Señor. Entramos a nuestro segundo punto. El Señor Jesús, en este primer punto, versículo 3 de Lucas capítulo 10, advierte, va a haber aflicción en esta misión. Pero en el punto número 2, el Señor muestra la compasión con aquellos que son enviados. El Señor va a decir que no solamente estos que son enviados van a ser enviados a su suerte, sino que el Señor habla de cómo el Señor va a proveer, cómo el Señor va a guardar a aquellos que son enviados. Versículo 4 de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 4 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto es algo muy similar a lo que el Señor Jesús ya les dijo a sus discípulos en el capítulo 9, cuando los 12 fueron enviados. No está hablando de que estos discípulos tenían que ir sin nada, ¿sí? Sino que está hablando de que no lleven algo extra. Eso lo muestra Lucas capítulo 9, versículos 3, dice: y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. La idea de lo que el Señor Jesús le dijo a los 12 cuando fueron enviados primeramente ellos, y ahora a estos 70 cuando están siendo enviados, es que solamente debían llevar lo necesario. Una vestimenta, un solo calzado, ¿sí? Lo necesario. Y luego debían confiar en el sustento del Señor. 2 aspectos importantes en este versículo 4 que estamos viendo. En primer lugar, el Señor les dice: lleven lo necesario, no se entretengan llevando cosas extras. Y en segundo lugar, algo llamativo también que el Señor les dice es que no saluden a nadie por el camino. Y uno puede decir: ¿por qué? ¿Acaso nosotros tenemos que ir caminando así sin mirar a nadie, sin hablar con nadie? ¿Qué es lo que el Señor Jesús le quería decir a sus discípulos cuando les dice: no saluden a nadie por el camino? Bueno, hermanos, en la cultura en la cual se desarrolla esto, amados hermanos, en el ahí en Medio Oriente, los saludos eran saludos muy protocolares, que llevaban mucho tiempo y una forma protocolar de llevarlo. Lo que el Señor Jesús está diciendo, está mostrando que esta misión es tan urgente que no deben perder el tiempo en cosas innecesarias. Deben estar plenamente enfocados en su misión. Así que en este contexto, hermanos, el versículo 4 que estamos viendo nos enseñan 2 principios fundamentales que debían comprender estos enviados. En primer lugar, debían tener en cuenta que ellos no debían perder o no debían distraerse con cosas materiales. Debían tener lo necesario y debían confiar en el Señor. No distraerse con las cosas y afanes materiales. Amados hermanos, la misión requiere que los enviados se despojen de todo afán, de todo pensamiento que busque separarlos, distraerlos de la misión. En este caso, lo material. Amados hermanos, pregunto en esta mañana, ¿lo material es algo necesario? Claro que sí. Pero, amados hermanos, algo necesario puede convertirse en un afán innecesario. ¿Cuándo sucede esto? Cuando pasamos de velar simplemente por satisfacer las necesidades primarias y empezamos a pensar en aquellas cosas que ya no son necesarias, sino extras.
Es lo que el Señor Jesús les está diciendo a estos hombres. Cuando les decía, no lleven 2 túnicas, lleven una sola. ¿Por qué? Porque deben solamente estar satisfechos, plenamente enfocados, teniendo lo necesario. Amados hermanos, en la misión es necesario que el enviado sepa confiar en la provisión del Señor, depender del Señor, porque los afanes relacionados a lo material, amados hermanos, suelen desviarnos, suelen distraernos de aquello a lo cual debemos dedicarnos. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, va a dar un ejemplo cómo en el contexto en el cual él estaba, vio que muchos a través de lo material fueron desviados de la fe. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 8. Dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y presta atención al versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados hermanos, el Señor Jesús demanda de aquellos que son enviados, de estos discípulos que debían cumplir una misión, que deben despojarse de todo anhelo de enriquecerse, de todo anhelo extra a lo necesario. El Señor se encarga de proveer lo necesario, amados hermanos. Y es importante que los creyentes aprendamos a vivir con contentamiento de lo necesario. Porque luego, hermano, todo aquello que viene llevado por la falta de contentamiento se vuelve en codicia. Y la codicia luego trae muchos daños, como dice el apóstol Pablo. Así que, amados hermanos, debemos entender que en esta vida, si nosotros como hijos de Dios queremos cumplir la misión, debemos aprender a vivir con contentamiento con lo que el Señor nos provee. Estar satisfechos con lo que el Señor nos provee, con sustento y abrigo, para que no seamos distraídos de aquello que debemos cumplir. Pero también veíamos que el Señor les dice, no saluden a nadie, no se distraigan con cualquier otra cosa. Vean que la labor que tienen que cumplir es urgente. Amados hermanos, estamos en un mundo lleno de distracciones. Muy y completamente lleno de distracciones. Y es importante que los hijos de Dios, si queremos cumplir, llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado, hagamos caso omiso a esas distracciones. John Piper dice, relacionado a este aparatito que todos manejamos, ¿verdad? John Piper dice, es interesante cómo el Señor permitió que esto se haya hecho. ¿Por qué? Para enseñarnos que la falta de espiritualidad no es por falta de tiempo, es por no saber administrar el tiempo. Amados hermanos, estamos tan distraídos con muchas cosas. A veces nosotros señalamos que no tenemos tiempo para nada, pero nuestro Facebook está lleno de publicaciones. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para leer al Señor. Pero ¿qué pasa si cada 5 o 10 minutos estás publicando cosas? Cada 5 o 10 minutos estás escribiendo y haciendo cosas. Amados hermanos, ¿no hay tiempo? Estamos simplemente distraídos. No es falta de tiempo, es falta de enfoque. No estamos enfocados en lo que debemos hacer. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, vayan, no se distraigan con nada en el camino. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos, vivimos en tiempos malos, en tiempos peligrosos. Debemos aprovechar el tiempo. No lo perdamos. No nos distraigamos en cosas innecesarias. Cuán importante, amados hermanos, es que estemos bien enfocados en lo que debemos hacer en la misión. Expandir el Evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 10, verso 5. Dice, en cualquier casa donde entréis primeramente, decid paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En este contexto, el Señor continúa hablando sobre la provisión a estos hombres que estaban siendo enviados. Dios les iba a proveer un techo, Dios les iba a proveer un lugar donde refugiarse, y también Dios les iba a proveer alimento. Es interesante, el versículo 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Estos discípulos debían entender que Dios iba a encargar de proveerles y debían estar contentos, satisfechos, agradecidos con lo que el Señor ponía en la mesa. Es interesante este texto. Estén contentos y coman y beban lo que se os ponga en la mesa. ¿Qué les está diciendo? No sean escogedores, ¿sí? Sean agradecidos, amados hermanos. ¿Somos agradecidos con el que el Señor nos provee? El Señor está mostrando la compasión con aquellos que son enviados y está diciendo, va a haber sustento, va a haber un techo y va a haber alimento. Pero implícitamente está dando a entender que puede que ese alimento no sea el más rico que tú esperabas. Puede que ese techo no sea el más grande, desde tu perspectiva, el más cómodo. Pero los discípulos debían ser agradecidos con lo que tenían. Bastante agradecidos. Amados hermanos, la falta de contentamiento es pecado, amados hermanos. La falta de contentamiento con lo que el Señor nos provee es pecado. ¿Por qué? Porque es una evidencia de nuestro reclamo ante la providencia de Dios. Cuando yo no estoy contento, satisfecho con lo necesario que el Señor me provee y digo, esta camisa es vieja, yo quisiera una de marca, ya estoy cuestionando la provisión del Señor. Y estoy diciendo, Señor, tú te estás equivocando, no me estás dando lo que este gran siervo se merece. No, hermanos, tenemos que estar agradecidos con lo que el Señor nos provee. Puede que veas en el plato de comida y tú dices, pero yo quisiera otro. Hermano, sea agradecido por lo que el Señor te ha provisto. Sea agradecido. El Señor está diciendo cuán importante es que aquellos que van a llevar a cabo la misión deben ser personas agradecidas, con contentamiento con aquello que el Señor les provee. Estos discípulos debían ser de bendición para aquellas casas. Cuando llegaran a aquel lugar donde los iban a hospedar, ellos debían decir, pase a esta casa. Y esto era más que una simple frase. Era una forma de decir, hemos venido a ser de bendición para este hogar. Pero también el Señor advertía que incluso en aquellos lugares donde iban a haber personas que iban a recibir aquello como algo bueno, como también aquellos que iban a rechazarlo. Y el Señor les dice en el versículo 6, si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Habla de que el mensaje de paz, cuando es recibido por alguien, es una evidencia de que aquella persona es un hijo de paz. Y eso debe dar también confianza en la misión, amados hermanos, de saber de que cuando nosotros vamos predicando el Evangelio, vamos hablando de la paz a través del Evangelio de Jesucristo, van a haber personas que van a rechazar. Pero nosotros tenemos que ir predicando porque el Señor sabe que tiene sus hijos de paz, que van a ir respondiendo a aquel llamado. Otro principio que encontramos con respecto a la provisión
de esto, hermanos, es algo que encontramos en el versículo 7. Y dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En este pasaje el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes deben saber que ese sustento que les den las personas es digno de su salario, porque son obreros. Eso es un principio con respecto al sustento de los obreros en la iglesia. Es algo bíblico. Pero, amados hermanos, aquí hay una aclaración importantísima para nuestros tiempos. Aunque la Escritura afirma de que el sustento a los obreros en la iglesia es bíblico, hay una advertencia. Verso 7 dice, no os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. ¿Qué está diciendo este principio? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarle? Cuando vayan a una casa van a encontrar sustento, pero no hagan de este derecho un abuso. Un abuso. Porque podrían encontrarse en la situación de que esto, me trataron bien en nuestra casa, a ver, vayamos a probar a la casa del frente. Y quizá iba a haber esa tentación de hacer un abuso de algo que era un derecho que el Señor les había dado. Tristemente, amados hermanos, hoy en día nos encontramos con una situación similar a esto, de personas que usan este pasaje, la verdad de las Escrituras con respecto al derecho del sustento a los obreros, pero lo usan como un abuso. Lo usan como un abuso para enriquecer sus propios bolsillos. Y el Señor Jesús les dice, no, cuando ustedes vayan, posen ahí y no estén mucho tiempo y luego vayan a otra ciudad. Ellos debían solamente quedarse en una casa por ciudad y debían estar simplemente cierto tiempo. No debían hacer un abuso de aquel derecho. Así que, amados hermanos, en este segundo punto hemos visto cómo el Señor garantiza la provisión, garantiza el cuidado, el resguardo a aquellos que van a llevar la misión. Pero también, amados hermanos, esto requiere que aquellos que van a llevar la misión deben estar plenamente enfocados, sin distracciones materiales, sin distracciones de ningún otro tipo, sino plenamente enfocados en lo que deben hacer: expandir el Evangelio de Jesucristo. Entramos a nuestro tercer punto, la labor en la misión. El Señor Jesús no solamente los envió, no les dijo vayan a las ciudades y cuando lleguen a las ciudades ahí ven qué hacen. No, el Señor Jesús envía y el Señor Jesús dice claramente qué debían hacer. ¿Qué es lo que debían hacer? Versículo 9 dice, sanad a los enfermos que haya en aquella ciudad y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así como decíamos al principio, amados hermanos, que el simple hecho de que el Señor es quien da el mandato ya es razón suficiente para que nosotros la obedezcamos. Tenemos que entender que el Señor no solamente da la orden de ir, sino que el Señor muestra qué es lo que debemos hacer. Hermanos, el cristianismo, vivir nuestra fe en Cristo, no es según nuestros ideales. No es según nuestros pensamientos, sino que nosotros vivimos a la luz de lo que el Señor dice que debemos hacer. La misión que estos hombres debían llevar era una misión clara. Y el Señor les deja en claro, cuando vayan a una ciudad, sanen a los enfermos y predíquenle, díganles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, aunque sanar a los enfermos es algo bueno, en eso no consistía la misión. Aunque ayudar a los pobres es algo bueno, en eso no consiste la misión. Aunque vivir una vida piadosa es algo bueno, eso no es en esencia la misión. La misión consiste en proclamar un mensaje. Este mensaje, estos hombres debían llevar: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amados hermanos,
nosotros tenemos que entender que expandir el Evangelio de Jesucristo consiste en proclamar ese Evangelio. Proclamar, anunciarlo. Si tú vives una vida piadosa, si tú intentas ayudar a los pobres y hacer una y otra cosa, pero no proclamas el Evangelio de Jesucristo, no estamos llevando a cabo la misión como debe ser. ¿Cuál es la misión? Predicar ese mensaje. ¿En qué consiste el mensaje? Que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para obtener la salvación de todo aquel que crea en Él y se arrepienta. Y el Señor Jesús, siendo justo y perfecto, vivió aquella vida en humanidad, en perfección absoluta, y luego fue condenado a muerte, cargando el pecado de aquellos que se refugian en Él, para luego resucitar triunfante de la muerte y del pecado. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es un mensaje claro que debe ser anunciado. Los discípulos debían ir anunciando ese mensaje. Así que, amados hermanos, aunque los discípulos iban a ayudar personas, iban a sanar enfermos, la misión consistía en proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y entramos a nuestro último punto. Desde el versículo 10 al verso 16. Dice: pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El Señor ya les había dicho a estos hombres que la labor que ellos debían llevar a cabo de predicar el Evangelio iba a encontrar resistencia. Recuerden que el Señor les dijo: los estoy enviando como cordero en medio de lobos. Van a haber lobos que van a perseguirlos, que van a impedir que ustedes lleven a cabo esta misión. Va a haber una fuerte oposición a que lleven a cabo esta misión. Van a haber personas que van a rechazar el Evangelio, hermano. Predique el Evangelio afuera y se va a dar cuenta que del 100% de las personas que escuchan, el 90 y más % es de las personas que rechazan el Evangelio. Entonces es evidente que hay más fuerte una oposición al Evangelio. Va a encontrar que mayormente las personas van a rechazar este mensaje. El Señor Jesús, en este pasaje que vamos a ver, hace una advertencia contra aquellos que rechazan el Evangelio. Y en primer lugar va a decir que el Señor va a haber un juicio contra aquellos que rechazan. Pero el juicio ya de por sí es evidente cuando nosotros encontramos de que el Señor Jesús vino a este mundo y todo aquel que rechace al Hijo ya ha sido condenado. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que esa es la advertencia que está haciendo el Señor Jesús. Aquellas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo ya han sido condenados, están bajo juicio. Pero la advertencia que encontramos en este pasaje es más fuerte. ¿Por qué?
Porque está hablando no solamente de aquellos que rechazan el Evangelio, sino que está hablando de aquellos que han tenido el enorme privilegio de ver y oír los milagros del Señor. Y eso lo encontramos más adelante en Lucas capítulo 10, desde el verso 13 al 16, el Señor Jesús ilustra aquello que dijo en el verso 12. En el verso 12 dice, aquellas ciudades que rechazan este mensaje van a tener un castigo más fuerte incluso que el castigo que recibió Sodoma. Por eso en el versículo 13 en adelante dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y lo mismo hace referencia a Capernaum. ¿Cuáles eran estas ciudades, amados hermanos? Cuando iniciamos nuestro estudio de Lucas, mencionamos que gran parte, la mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesús se llevó a cabo en Capernaum y en las ciudades circundantes a Capernaum. Y el Señor Jesús está diciendo que tanto Capernaum y las ciudades que tuvieron el enorme privilegio de ver los milagros y escuchar el mensaje de la boca del Señor Jesús y rechazaron ese mensaje, el Señor Jesús les advierte de que hay un juicio más fuerte para aquellos. Amados hermanos, todo pecado va a ser castigado. Todo pecado es abominable delante del Señor. Pero de alguna manera la Escritura deja en claro que va a ser peor para aquellos que tuvieron gran privilegio de escuchar, pero que aún así no se arrepintieron. Estas ciudades tuvieron el enorme privilegio de ver caminar al Señor Jesús, de ver los milagros que el Señor Jesús hizo, de ver y escuchar los grandes mensajes del Señor Jesús, pero no se arrepintieron. Por lo tanto, el Señor da una advertencia que vendría un castigo más terrible aún para este tipo de ciudades. ¿Qué nos enseña y qué nos advierte esto, amados hermanos? Aquellos que reciben un más grande privilegio, se les demandará más en el día del juicio. Tú que estás sentado en esta mañana, quiero que sepas que si estás escuchando el mensaje de Dios y quizás has estado escuchando constantemente, pero aún continúas con un corazón impenitente, no arrepentido, la advertencia es que va a haber un juicio más terrible para ti por haber tenido el privilegio de escuchar, pero aún así no haber obedecido. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, tengan en cuenta esto, adviertan esto. Hermanos, anunciar el Evangelio siempre está de la mano de la advertencia. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación. Jesucristo murió en la cruz para salvar a todo aquel que en Él cree. Pero hay una advertencia, que si no crees, estás bajo condenación e ira de Dios. Hay una advertencia. Verso 16, el Señor Jesús termina diciendo lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. William Hendrickson dice lo siguiente: Jesús les asegura a estos 70 y asegura a los discípulos y a los hijos de Dios que cuando ellos hablan y predican el mensaje del Evangelio, Jesucristo está hablando. Cuando la gente escucha lo que predicamos, están escuchando a Jesucristo. Pero es interesante que el pasaje presenta lo opuesto. Que cuando tú escuchas
y rechazas el mensaje de Jesucristo, estás rechazando a Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos visitan en esta mañana, nosotros hablamos de parte de Dios. El evangelio que nosotros predicamos no son palabras nuestras. Las palabras que nosotros anunciamos provienen directamente de Dios. Somos voceros de Cristo. Somos voceros del Rey. Anunciamos lo que Él nos dijo que anunciemos. ¿Cómo vamos a responder a este anuncio? En Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando tú estás escuchando en esta mañana la predicación basada de este libro, no es palabra de hombre. No soy yo hablando, es Dios hablando directamente a su pueblo. Y debe ser recibida de la misma manera. Dios hablando. Amados hermanos, cuando tú predicas el evangelio afuera, debes saber que no estás hablando tus palabras. Estás hablando las palabras de Cristo. Y eso debe traer temor a tu corazón, pero también seguridad de que si te rechazan, no te están rechazando a ti. Están rechazando a Cristo. Amados hermanos, tenemos una gran misión que cumplir. Y esta misión no debe ser llevada a nuestra manera. Esta misión debe ser ejecutada y llevada a cabo según lo que el Señor ha determinado. El Señor es el que manda. El Señor es el que manda. Y debemos obedecer simplemente porque el Señor lo dice. Recuerden, id, porque yo os envío, dice el Señor. No hay otra razón más importante que esa. Debemos obedecer el llamado de predicar el evangelio por el simple hecho de que Dios nos manda hacerlo. Pero también debemos entender que esta misión debe ser llevada a cabo sin distracción alguna, confiando y dependiendo de la provisión del Señor, del cuidado del Señor, de la guía del Señor. Y al mismo tiempo, amados hermanos, con la plena confianza de que el que empezó la buena obra, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. No importa las aflicciones que nos encontremos en este mundo, amados hermanos, por llevar a cabo la obra del evangelio. Van a haber aflicciones. Si tú vives piadosamente, te vas a encontrar con todo tipo de aflicción. Pero recuerda, Jesucristo ha vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo y el Señor Jesús no se ha quedado en la tumba, sino que Él ha resucitado y posteriormente ascendió a la diestra del Padre y prometió que vuelve por los suyos. Que el Señor vuelva y nos encuentre haciendo su obra, siendo obedientes, siendo fieles a la misión que se nos ha encomendado. Demos gracias al Señor, amados hermanos, esta mañana por su palabra.